Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Viernes 23 de febrero de 2024. Qué placer enorme saludarles a ustedes, estar a esta hora de la mañana y continuar con esta maratónica programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros colegas periodistas de Telenoticias Megavisión para mantenerlos a ustedes bien informados del quehacer de la actividad en nuestro país y también el mundo entero. Vamos en esta hora y media, como siempre, y especialmente los viernes, a hacer un análisis político de muchos aspectos que han tenido que ver con eventos importantes a lo largo de esta semana. Y como siempre, saludo cordialmente a nuestros invitados. Quiero darte la más cordial bienvenida. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ernesto, un gusto saludarlos aquí nuevamente un viernes más. Aquí al colega Luis Contreras. Aquí bienvenido otra vez. Perdón, es que estábamos bromeando cambiándole el nombre. Juan Contreras, es que estábamos bromeando con cambiarle el nombre. Aquí Ernesto me ha dicho de varias maneras. Tania. No, los apellidos me cambian. Juan Contreras, Juan Carlos. Lo importante es que mentira, no es cierto. Bienvenido. El licenciado Juan Contreras, sí. Carlos, por supuesto, toda la audiencia del Grupo Megavisión y lo siento, Lee. Así es, sí. Quiero darte también la más cordial bienvenida, Juan, como siempre. Juan, sí. Buenos días a la población. Y pues un gusto estar aquí otro viernes más, Ernesto. ¿Verdad que sí? Sí, es importante, ¿no? Que siempre estés acá con nosotros. Vamos a darle la más cordial bienvenida también a Gabriel Tríos. Gracias por acompañarnos, Gabriel. Qué gusto saludar. Al contrario, Neto, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Un saludo a Tania, a Juan y a Carlos. Sí. No te vas a confundir con los nombres. No, aunque el orden de factores no altera el producto, ¿verdad? Así es. Lo importante es el mensaje que van a expresar. Claro, por supuesto. Agradecemos mucho la presencia este día de tu persona en esta mesa, la cual busca y versa también colocar en temas importantes del país y conocer desde la perspectiva de cada uno de ustedes realmente el aporte que tienen para la construcción de la lectura de ese tema. Carlos Araujo también con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz viernes de nuevo a todos. Vamos a ver qué hay de nuevo aquí para poder comentar. Por supuesto, yo creo que lo más reciente, y no podemos pasar por alto, es la participación del presidente Nayib Bukele el día de ayer en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se llevó a cabo en Maryland, Estados Unidos, donde destacó muchos aspectos importantes relacionados con su política de seguridad. Exhortó a los Estados Unidos a continuar el modelo incluso que él ha desarrollado en el país. Le dijo no a la globalización. Me gustaría conocer desde el punto de vista de ustedes cómo interpretan el tema de decirle no a la globalización. Entre otros aspectos resalta también el evento electoral en el cual pues él resulta ganador abrumadoramente con las cifras como lo destacó en esta conferencia, que es bien importante también para conocer la visión estratégica que tienen todos aquellos personajes de alto calibre mundial. Estuvo el presidente de Argentina, de grupos también fuertes del área conservadora de derecha de España, en fin, incluso el cierre del evento estuvo marcado por, en este caso, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En fin, muchos elementos en el cual se defiende el presidente su modelo y urge a los Estados Unidos a seguirlo. Vamos a ver, comenzamos por acá. Juan. Pues yo creo que el presidente llegó ayer con su liderazgo ya no solo nacional, sino que regional, y eventos como este en el que participó el día de ayer también lo lanza con su liderazgo a nivel mundial. Pues es algo que he visto en varias latitudes, no solamente en el continente americano, y pues llega ganador con un respaldo enorme de la población, con casi el 87% de votos, ya como presidente electo. Y pues no, entre otras cosas, en su discurso no es contra la globalización, Neto, sino que es contra el globalismo,
contra la agenda que está impulsando algunas ONGs, particularmente él le dedicó el espacio en su discurso contra George Soros, que es quien financia algunos medios y algunas ONGs, no solamente medios periodísticos, sino que también ONGs que tienen alguna agenda que sinceramente no es nuestra agenda. Agendas, la famosa Agenda 2030 que va impulsando la mal llamada igualdad de género, porque es otra cosa, sino que, o sea, yo no estoy en contra de las mujeres y los hombres que seamos iguales, pero sí hay fomentar los grupos, por ejemplo, LGTBIQ+, tratarlo de meter en las escuelas a la fuerza. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Si alguien tiene unas preferencias, pues yo las respeto y todo, pero no como una agenda estructurada de políticas públicas. En cambio, esta agenda globalista impulsada por personas como George Soros sí quieren impulsar esa agenda en las escuelas, por ejemplo, y otros temas más, el aborto y otros temas que sinceramente para la cultura salvadoreña y para los principios con los que nosotros nos crecemos no es un tema, pero en general el presidente llega con un mensaje, llega con ese respaldo popular que ella tiene, llega con un mensaje más global y le da ciertos consejos, si queremos verlo desde ese punto de vista, a Estados Unidos, porque hemos visto grandes ciudades que Estados Unidos siempre ha sido un modelo de desarrollo, de calidad humana, de calidad de vida, pero últimamente hemos visto ciudades que han sido saqueadas por personas, vemos bastantes personas que están siendo víctimas de la drogadicción y más con drogas bien fuertes ya como el fentanilo y cosas así. El presidente no lo dejó fuera de su discurso, pero lo lanza a él, siento yo, llega con la solvencia del victorioso, del 87% de la población respaldándolo, o que lo hizo a través del voto el 4 de febrero, y llega a dar un discurso general. Y dentro de las experiencias salvadoreñas donde se destaca la seguridad, también se permite dar algunos consejos. A ver, en consecuencia a ese elemento que tú lograste identificar en lo largo de su discurso, que sin duda alguna pues yo toqué la parte más enfática, más medular. Gabriel, el presidente, lejos de cuestionar también el tema de esta fundación, mencionó que el sistema corrupto de jueces y fiscales trabajaba precisamente con la comunidad internacional, decía ONGs, y todo este tipo de noticias falsas que en algún momento se dieron. ¿Cuál es tu valoración? Y luego entramos a... Mira, yo creo primero que decir que el foro que él participó es uno de los foros más importantes que hay sobre pensamiento de derecha, pensamiento conservador. Creo que el presidente aprovechó el espacio para lanzar un mensaje con varios puntos de convicción de los que ya ha estado hablando y aprovechó este escenario internacional para apuntalarlo. Dos temas muy locales, que es el modelo de seguridad, como decía Juan. Aprovechó también para hablar toda la importante victoria electoral que acaba de obtener. Habló sobre el globalismo, que es fundamental en su discurso, sobre la intervención de la ONG. Aprovechó a criticar muy fuertemente a las fundaciones de George Soros y a todas las ONGs y medios que financia. Y sin duda, creo que plantea dio mucho espacio el tema del modelo de seguridad, hablando del tema de los jueces, porque, y ahí hay algo bien importante y creo que se debe discutir a fondo en otros momentos. Este modelo de seguridad y estos resultados de seguridad probablemente no tendríamos los frutos que tenemos sin haber cambiado el sistema judicial. El acompañamiento del sistema judicial en este momento era importante. Yo te digo, alguna experiencia... cada uno de los que estamos en este foro ha tenido diferentes experiencias con el sistema judicial. Yo fui reportero judicial mucho tiempo y sí, en otros momentos en que se intentó combatir el tema de las maras, la parte judicial, digamos, abrogada en el tema de la independencia judicial, que es importante, siempre se sentía distanciada de algunas realidades criminales que estaba evolucionando el país. Por tanto, yo sí creo que
aunque, y lo he hecho en otros foros, en otros países, si quieren replicar este modelo, tiene que pasar el tema por el sistema judicial, un sistema judicial empático con una situación de realidad criminal de un país. Ok, Carlos, vamos a ver tus primeras impresiones, luego Tania, y luego abrimos el debate de los otros elementos que ahí planteaba. Incluso el presidente hablaba de la civilización occidental, hablaba de los Estados Unidos, del próximo presidente, en la necesidad de hacer esos cambios estructurales, decía él, o de lo contrario, pues se verán en situaciones muy difíciles en las cuales abordaba ya temas muy domésticos de los Estados Unidos también. A ver. Mira, el foro en el que estuvo es un foro ultraconservador, de extrema derecha. Creo que gira alrededor mucho en estos tiempos modernos de un apoyo a la forma de pensar de Donald Trump, cosa que no comparto, ¿verdad? Porque su política anti-inmigrante creo que es demasiado cruel y otras cosas como por el estilo, pero en muchas cosas creo que coincidimos en los pensamientos de derecha, pero creo que se pasa esa asociación en extremos de otro tipo de situaciones. Pero ahora bien, me gusta ver al presidente en ese tipo de foros también, que no es normal verlo trabajando en esos aspectos y con ese tipo de discursos. Pero a mí me llama la atención mucho cuando habló del tema judicial, del sistema judicial y de los jueces, y de que aquí en El Salvador esto ha cambiado. Incluso Gabriel acaba de hacer una alusión al tema del sistema de justicia salvadoreño. Pero yo no sé si este cambio de los jueces en El Salvador y el modelo que están queriendo vender será reflejado o coincidente con la jueza del Mozote que está nuevamente pidiendo órdenes de captura para el doctor Rubén Zamora, que nunca firmó ni siquiera un decreto para este tipo de cosas, porque esa jueza responde a este cambio, a este nuevo modelo. También vemos... por alusión, Gabriel, también tienes la palabra. También vemos dentro de este nuevo sistema de justicia salvadoreño, con el cambio que han hecho, casos como lo que le ha sucedido a Ernesto Mason o Alejandro Mason mismo como tal. No sé, o sea, hay muchas cosas que pensar todavía de querer vender un modelo de un cambio, de un sistema de justicia en el que hay muchas cosas que no están muy buenas también, ¿verdad? Así que yo me quedaría en ese aspecto nada más de relevancia, porque creo que el sistema de justicia en un país es sumamente importante, ¿verdad? Y creo que mejorarlo y perfeccionarlo ha sido el anhelo de todos los salvadoreños, porque nadie va a defender lo que había antes. O sea, definitivamente habían problemas, pero cambiarlo por algo que a todas luces no es mejor, o sea, ahí es donde quedan las dudas de lo que estamos haciendo. O sea, el país no está mejor que antes. No, estamos hablando del sistema de justicia, o sea, a eso me estoy refiriendo. Creo que este cambio no ha venido a mejorar o a perfeccionar de alguna manera todas las deficiencias que el sistema de justicia tenía. A ver, no sé si quieres reaccionar o... No, solamente yo creo que Carlos ha señalado un par de casos aislados de mucha discusión de sentencia, y creo que si nos vamos a dos periodos en donde ha habido grandes relevos de sistemas de administración de justicia, luego de la firma de los acuerdos de paz, que se relevó hasta completa la Corte Suprema de Justicia, se vinieron muchas discusiones sobre cómo iban a administrar justicia en esa etapa del país, y luego ahora este segundo relevo en el órgano judicial, en donde pasamos por muchos experimentos como la modernización del sistema judicial 1 y 2, impulsado por la AID, por cierto. Encontramos muchas discusiones sobre resoluciones polémicas como la que citaba Carlos, y podemos ir hacia atrás. Recuerdo casos cuando una jueza condenó a medios de comunicación por divulgar una foto de un menor infractor muy famoso que había matado como a 15 personas, aquel famoso caso del Directo, que fueron resoluciones polémicas, por citar algunas. Creo que si hablamos sobre casos puntuales podemos discutir resoluciones polémicas y contarlas por muchas. Vamos a ver tus elementos del juicio quizás versados sobre este punto. Quiero opinar, también... pero sí me parece también importante el aspecto en que llega el presidente a Estados Unidos a hablarle a los norteamericanos sobre la ilusión que ellos son los que sostienen el funcionamiento del aparato estatal, cuando en realidad es prácticamente impresión de papel y ahí vamos, ¿verdad? Y al final lo que se está haciendo por parte del gobierno es estar financiando guerras que no le benefician en nada a los norteamericanos.
Eso por una parte. Sale y lo entrevistan y habla de las cosas que hay que hacer como país, que no está haciendo Estados Unidos, se mete con las relaciones diplomáticas que tiene actualmente con el gobierno de Biden, con los demócratas, y que eran mejor las relaciones que tenía antes con Trump. Sí. Entonces, hasta en cierto punto es como llegar a hacer a Estados Unidos lo que nos vienen a hacer los estadounidenses acá a territorio de El Salvador, prácticamente a dar su opinión sobre la política interna, sobre la soberanía nacional, especialmente de los ciudadanos. Creo que ese es un aspecto importante que tocar, porque no creo que alguien en el pasado haya tenido el valor de irse a meter a terreno norteamericano a decirles estas cosas, prácticamente ahí en su territorio. Por otra parte, yo creo que cuando hablamos de sistema judicial, hay que separarlo, porque el marco de la política de seguridad estatal no lo podemos generalizar, que ha habido un cambio en el sistema tal cual. Uno, no creo que hayamos dejado de ser lentos, ineficientes y corruptos. Dos, las reformas que se han hecho para trabajar la política de seguridad han estado enmarcadas al tratamiento procesal penal y penal de los terroristas, únicamente. Entonces, no es que se ha transformado completamente el sistema judicial. Estamos hablando de reformas procesales y penales que les han sido útiles como herramientas a los diferentes actores que han trabajado para que tengamos los resultados de seguridad liderados por el gobierno actual, que es el presidente Bukele, ¿verdad? Pero tal cual una modificación de sistema no la hemos tenido, especialmente porque esa, entre comillas, limpieza judicial que se hizo con la mal utilizada retórica, aquel que llega a los 60 años es corrupto, entonces mejor saquémoslo. Yo creo que eso fue de las peores falacias. No es cierto de que el que tiene 60 se convierte en corrupto, o el que tiene o el que tiene menos de 60 no es corrupto. Es decir, seguimos teniendo corrupción, seguimos teniendo ineficiencia, ineficacia, lentitud, seguimos teniendo de todo. Yo creo que el presidente lo que enfocaba más era el tema de la transformación procesal penal, que por primera vez en la historia se adecuó la ley a la realidad y a la necesidad del salvadoreño honesto y que no delinque, para poder tener el resultado que tenemos. Porque esas reformas que se han hecho son las que han permitido que los jueces no devuelvan en 6 días a los terroristas al territorio a que sigan matando gente. Especialmente la reforma que considera como delito el pertenecer a una estructura terrorista. En la medida en la que eso es delito, antes se consideró por la Sala Constitucional, antes del 2009, que eso no podía ser delito por una consideración que hay en el ámbito penal a nivel internacional, que se responde por lo que uno hace y no por la historia de lo que uno hizo en el pasado, es decir, un derecho penal de acto y no de actor. Entonces no se podía sancionar a alguien por el simple hecho de pertenecer a una estructura terrorista. Lo irónico es que se paseaban los terroristas frente a todas las autoridades y no les podían hacer nada. Ahora ya no. Gracias a esa reforma podemos garantizar que en 20 años estas personas no van a regresar al territorio a seguir matando gente. Entonces es una columna vertebral de todo el funcionamiento de la política de seguridad, que descansa en un tratamiento penal y procesal penal hacia los terroristas, sui generis, especialísimo, porque yo pienso que cuando se trata de terroristas tenemos que abrir nuestra mente y dejar de verlo en la cajita, ¿verdad? Y si no nos salimos del cajón, si seguimos pensando con ese modelo hipergarantista de aquellos jueces formados, los jueces que fueron formados con el modelo hipergarantista que teníamos en general para el sistema penal, que todavía más o menos funciona, ¿sí? Es porque solo cambió para el tratamiento terrorista, pero ese modelo es difícil que un juez formado en esas condiciones comprenda el tratamiento que se le está dando en la actualidad, y ese es el modelo que intenta trasladar el presidente para que sea tropicalizado y en alguna medida intentado replicar en cada país. Es que ese modelo también obliga a la autoridad a investigar mucho, claro, para poder demostrar, o sea, de eso se trata, no solo es un hecho aislado del sistema de justicia, sino que la policía tiene que investigar también para poder procesar a este tipo de gente. Dirigida por la Fiscalía. Yo creo que nosotros estamos entrando a un tema que después de las elecciones de alcalde y Parlacén va a ser el tema, que es una verdadera reforma al órgano judicial y todo el sistema judicial del país, porque lo que ha habido es un cambio de jueces, que estos han llegado a resolver
de cierta medida lo que pasaba con el tema de los terroristas, porque ¿qué es lo que pasaba? Pero son las reformas más que los jueces. No, pues sí. Porque son los que te dan Pues las sí, armas para Es poder la procesar. herramienta. Ajá, es la la reforma, herramienta. las No, pero reformas. si los jueces no cambian de pensamiento, como bien Sí, planteado, pero- sí, porque- no va a haber porque- manera en pero que, los aunque jueces son cambie la iguales. estructura Es que ese era el jurídica, punto. aunque cambie la Los jueces estructura no han jurídica, cambiado de actitud. lo que te iban a hacer los jueces anteriores era inaplicar las reformas. O sea, decir que podía ser inconstitucional, meter una inaplicabilidad e irte al conflicto en la sala de lo constitucional. Que no debería Esto existir. es lo que pasa, es que te lo están aplicando de un solo, pero que te estén dando resultados y que estén siendo efectivos en el tema de la lucha contra los terroristas y todos, no quiere decir que el sistema judicial ya es una cosa brillante. Hay Para muchos mí, desafíos. enfocado en el punto En ese especial punto, sí. del combate con En las ese maras o el punto tema sí del estoy de terrorismo. acuerdo. A eso me refiero exactamente ahora. Sí, es importante debatir todo el sistema de administración de justicia como se debatió y se reestructuró después de los acuerdos de paz. Y dos, es importante saber qué va a pasar en la estructura jurídica del país después del régimen de excepción. ¿Cómo vas a mantener el tema después del régimen de excepción? Por ahí va la cosa, porque estás frente a una reingeniería del Estado como tal, a mi juicio. ¿Por qué? Has cambiado, por ejemplo, solo por poner ejemplos, pero si lo vemos más amplio van a poderlo observar mejor. Has cambiado la estructura de los municipios, por ejemplo. Estabas de 262, pasas a 44. Has cambiado la estructura de la asamblea. Estabas de 84, vas a 60 diputados. ¿Qué tenés que hacer? Hacer cambios estructurales en el sistema judicial para que de verdad responda a la población, porque tenés jueces formados con el hipergarantismo que dice la LIC, pero también tenés frente a esto los derechos humanos que tenés que respetar. Entonces, ¿cómo jugarte entre un límite y otro? Porque tampoco hay que decir que la defensa de los derechos humanos está mal por decirlo así. Lo que pasa es que el tema de los pandilleros es un tipo de criminalidad distinta a los otros, al crimen común. Entonces tenés que tener jueces preparados para darle un tratamiento a uno y darle un tratamiento a otro. Y eso que tú mencionas es sumamente importante. ¿Cómo vas a salir después de que el régimen de excepción vaya mermando? Yo no digo que tenga que terminar ya en un mes o 2 meses, pero tenés que crear una... Es correcto. No podés vivir permanentemente bajo Pero régimen de excepción. Hay que buscar una forma de transitar hacia lo bueno. Es como que estás en una segunda planta y tenés que ir bajando gradualmente. Claro. No te vas a tirar de un Mientras solo no porque tengas vas a fracasar. una solución, no podés dar el salto de quitarlo. Y en esa solución necesitas sí o sí reformar el órgano judicial. No quiero dejar el sabor que están planteando de eliminar. No. Es que lo que pasa lo que pasa es que es el régimen de excepción, es la suspensión de garantías Y es individuales y debe ser excepcional, que ha servido muchísimo para lograr este objetivo de una seguridad como la tenemos, sí, pero el país no puede vivir permanentemente El presidente, en eso. siendo pragmático con el tema, el presidente enfatizó que Estados Unidos debería de emular también ese tipo de política para controlar su problema de violencia en los Estados Unidos, ¿no? Hay un tema sobre el régimen de excepción de lo que están mencionando, que escuché al comisionado sobre derechos humanos. Decir que el régimen de excepción se aplicaba únicamente a los terroristas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Aquí Hasta se lo está aplicando. Aquí, dependiendo de quién sea, se le dice, ¿se le va a aplicar régimen o no se le va a aplicar régimen? Ningún caso fuera del tratamiento a los terroristas debe de aplicársele el término de régimen. Tienen que ser los 3 días o las 72 horas. Eso no es cierto que se le está aplicando únicamente a los terroristas. Por Hasta cuanto el término... Hasta los que capturan borrachos, hasta eso les aplican el régimen de excepción. A algunos se les aplica y a otros no. Es Eso es peligrosísimo. Que se le aplique a todos los que están siendo procesados en el marco del combate al terrorismo, pero a los demás casos la Fiscalía debería de ser un poquito más respetuosa, consciente y menos cómoda y o por eso responsiva es que a intereses externos. De moderarse cuando se apruebe el régimen de excepción, poner ese tipo de situaciones para que puedan moldearse, ¿verdad? Que quizás ni sería necesario, si es que si no es régimen, ¿por qué le vas a aplicar 15 días? Ok, veamos una pregunta que formulan televidente. Dice, en un sistema judicial que no sea independiente, nadie está seguro. Ni ustedes como panelistas en sus comentarios. Nunca hemos estado seguros. Lo que sucede es que hay alguna retórica en la que se menciona que no se... Es que personalmente, y con mucho respeto lo digo, pero yo en el sistema judicial siempre sabemos los litigantes, los que andamos en la calle, sí sabemos que cuando llegamos a un tribunal, a un caso, a una audiencia, depende quién está en el caso,
como contraparte, quién está de juez. Ya uno sabe más o menos el resultado en algunos de los tribunales. Hay muchísimos jueces muy buenos, muy conscientes, muy probos, pero también hay bastante corrupción. Si es que eso no ha cambiado. Eso iba a decir yo, que eso es un tema, sí, una discusión no de ahorita, esa es una discusión por años, o sea, por eso por eso decía yo que no ha cambiado. Se debía profundizar Pero el entonces debate el discurso del presidente, bajo ese énfasis del tema de la seguridad, bajo el tema de lo que antes a su criterio era de lo que se estaba financiando y estaba corrompiendo el sistema judicial, ha sido muy certero en términos de calificación. O sea, desde mi punto de vista está hablando de específicamente los resultados de su modelo de seguridad en el combate de las pandillas, y creo que en ese sentido en ese sentido es lógico. Tiene sentido. Valga la redundancia. Sí, en ese marco perfecto, sí. Sí, yo creo que sí. Y no olvidemos, hay un punto más en el discurso que habló del tema del dólar. Sí, también. De la caída del dólar. Entonces decía yo que es muy convicción de lo que él ha planteado en otros momentos y de lo que está ejerciendo, porque habló del tema de la caída del dólar. Quiere decir que él está íntimamente convencido de que en el momento todo el sistema de criptomonedas va a ser mucho más fuerte que el dólar. Regresamos al mismo tema que tenemos. Hay más de 7,000 liberados por el sistema de justicia. ¿No es eso que el mismo sistema funciona? Yo creo que eso quiere decir, ¿no? Sí. ¿No es eso que el mismo funciona? Para mí sí, lo que pasa es que funciona a diferente ritmo. Y eso es que para algunos funciona con celeridad, para otros pasan meses ahí. O sea, ese es el punto. Lo que tenés que hacer es buscar un mecanismo, ya lo hemos dicho aquí, de que el que es inocente tenga un mecanismo más expedito para poder ser liberado. No ha estado ocurriendo, pero sí está funcionando en el sentido de que ya hay más de 7,000. ¿Cómo conocer esa frontera entre la investigación? Con investigación, cuando tenés una investigación certera, vos sabés si puedes judicializar o no judicializar un caso o cómo lo está sosteniendo, porque si tenés una investigación certera, la misma fiscalía pide el sobreseimiento, eso no hay ningún problema. Pero eso por una parte, pero por otra parte, si los jueces o muchos de los jueces continúan ordenando libertades en algunos de los casos y las autoridades penitenciarias o las autoridades competentes no ejecutan esa orden de libertad, ahí estamos en una clara violación. Hay un delito que se llama detención por funcionario o empleado público. Ese es un delito. Y todas estas personas que están desobedeciendo una orden judicial están cometiendo delito. Y si no hay sanción hacia los responsables, lo que va a suceder es que va a seguir centros penales incumpliendo y desobedeciendo órdenes judiciales. Eso jamás había pasado en El Salvador. Fíjate, Ernesto, que por mucho que se demoraran un día o 2 días, se afligían los directores de los centros penales. Yo creo que en la medida que si el gobierno escuchar este tipo de comentarios que estamos haciendo aquí, los tomar en cuenta para implementarlos dentro de su política de seguridad, las cosas serían 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque se mejora el modelo incluso de seguridad. Si centros penales cumplieran las órdenes que dan los jueces para liberar a alguien de inmediato, vea, no habría quejas sobre ese tema. Si tú tuvieras un mecanismo expedito para liberar a la gente capturada que es inocente dentro del régimen de excepción y no tenés que tenerlos ahí sufriendo, hay más de 10,000 todavía, creo, o 15,000 metidos adentro. Entonces, hay cositas como esas que si se preocuparan de alguna manera por resolverlas, no hubieran quejas. O sea, porque creo que si algo estamos de acuerdo... Pero también hay un rol de fiscalía. El 100% de los salvadoreños estamos de acuerdo en algo, es en la dureza del combate a las maras. O sea, nadie está en contra de eso. Nadie. Si las quejas son por las otras cosas, por los inocentes, por la lentitud, por la negativa de mismos centros penales de liberarlos. O sea, esas cositas, esos detalles son los que generan este tipo de conflictos. Y creo que hay una pregunta que dice: buenos días, Ernesto, y un saludo a los panelistas. Mi pregunta es: ¿quién va a responder por todas las violaciones que plantea la licenciada Pastor? Dice uno, directamente a tu persona. ¿Quién va a responder por todas las violaciones? El funcionario responsable. En cuanto a materia penal, la responsabilidad es personalísima, ¿verdad? Y por cuanto a responsabilidad ya como Estado, también hay una determinación en la Constitución que establece que todo funcionario que violente las garantías reconocidas y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución responden personalmente. Subsidiariamente es también el Estado. Hay una cosa, yo creo que viene una oportunidad prácticamente de oro de comenzar a generar un cambio más profundo dentro del órgano judicial,
porque después de que pase todo esto de las elecciones y entre la nueva Asamblea Legislativa, van a elegir magistrados. Sí. Y creo que se van a elegir 7 magistrados. Sí. Los cinco que se y... cambian, uno que falleció y alguien que renunció, creo. Sí. Entonces son 7 magistrados. Estamos hablando 7 de 15. 2 que renunciaron. Y tenés la Asamblea Legislativa con la mayoría calificada para poder elegir a esos magistrados de una forma completamente técnica, sin negociación. Y es que en puedes esta hacerlo. discusión, en esta discusión hay un elemento importante, es la ausencia de liderazgo de esta Corte Suprema de Justicia en este tema de la administración de justicia. Sí. Administración de justicia. Yo nunca había visto una Corte Suprema tan impersonal, tan apática, tan ausente como es esta Corte Suprema de Justicia. Creo que todo este debate sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales, también la Corte Suprema de Justicia debería tener un papel, un rol de liderazgo, ser protagonista en esta discusión, pero está totalmente ausente. Carlos hablaba pero de es más que debería el ausente gobierno. la Fiscalía que la Corte. Pero la Fiscalía tiene su presencia, pero la Fiscalía tiene su presencia en la acusación. No, pero el juez da la orden. Pero ¿quién Si debería la estar dándole, Dirección quién de debería Centros estar dando Penales, el Fiscalía lineamiento, tiene que investigar. el lineamiento judicial? ¿Quién debería estar hablando con los jueces en sí mismos? Pero es que el juez debería está estar? haciendo su trabajo. Sí, pero la Corte Suprema está ausente en toda esta discusión. Pero no en este aspecto de las órdenes Yo estoy de de acuerdo que libertad. está ausente. Sí, yo Es que yo creo que ahí pasamos a otra también área. hay jueces, En ese hay tema magistrados que se han están ausentes puesto. los dos, la Corte y la Fiscalía. Hay magistrados que se Ahí han puesto está a nombrar otra cosa. jueces cuando no es la atribución de ellos. Es que ahí está la cosa. Ajá. Ok, voy a hacer una pausa, seguimos con más para Ya ir metió cerrando un este montón de ciclo. gente a trabajar ahí, Cuando regresemos también hay un segundo informe preliminar de la OEA con relación al tema de los resultados electorales. Me gustaría que los analizáramos, así como también otros elementos que todavía nos quedan sobre la participación del presidente en su discurso dado en este foro importante en la cual desde luego se reúnen a figuras de mucho calibre del ala conservadoras. Esta conferencia denominada Acción Política, llamada Acción Política Conservadora CEPAC, que se llevó a cabo en Maryland, en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay un debate también fuera, detrás de cámara, ¿no? Del que estábamos hablando sobre este discurso y algunos elementos que también ahí estaban. Tú hablabas sobre el tema del dólar, que el presidente hizo énfasis y dijo, bueno, borrar paradigmas, decía, lo voy a decir textualmente, y advirtió la caída del dólar. Cuando hablo con mis amigos, decía, conservadores, aquí mismo me dicen que el problema son los altos impuestos, están equivocados, y se aseguró que los impuestos ni siquiera están financiando realmente al gobierno, sino la deuda comprada con el dinero que imprime la Reserva Federal. Pero se metió un poco a hablar sobre el tema del dólar. En el caso de nuestro país, y por cierto, ahí había una pregunta que me gustaría un poco hilvanarla con esta, para que ustedes puedan, de alguna manera, pero tú hiciste énfasis sobre ese tema en particular, Gabriel, que el presidente tocó en esta conferencia. Sí, yo creo que es un tema del que está, como decía yo, íntimamente convencido. Por eso es el apoyo muy fuerte al tema del Bitcoin. En el fondo hay una filosofía, hay una tendencia sobre los mayores entendidos. Yo no entiendo a fondo en el tema y lo voy a decir claramente, pero creo que hay todo un sistema de criptomonedas, de todo este tema digital, neobancos, que está creciendo fuertemente, que no podemos obviarlo. Es un tema para conocedores, pero sí llegó ahí a la casa, al reino del dólar, a criticar el tema del dólar y a decir abiertamente, yo no creo que esta moneda tenga futuro, creo que todo el sistema paralelo de las monedas digitales, los criptoactivos están creciendo fuertemente, y creo que si leemos todos los medios especializados en ese tema, tiene razón en esa corriente. Ok, Ernesto, una consulta. El país tiene 3 monedas de curso legal. Mi pregunta es si podemos volver al colón como medida económica. Creo que al final esta pregunta que formula un televidente va precisamente por ese, digamos, espacio en el que el presidente advierte de que posiblemente tengamos una caída del dólar, ¿no? Y sobre todo porque nuestro país también ha acogido el dólar como una moneda de curso legal, y sobre todo que es la que más predomina más allá del dólar y ahora el Bitcoin, ¿no? No, pero quieres o no, hoy el dólar sigue siendo la moneda fuerte del mundo. Y no creo yo que sea en ningún momento conveniente volver
a sacarle el colón y a tener un banco, y a tener un banco central que tenga que ver con todo ese tema, porque al final de cuentas eso puede generar problemas económicos de inflación y un montón de aspectos como eso. O sea, este tema del dólar y su fortaleza, quieras o no, todavía sigue predominando, que tiene problemas, sí, pero sigue siendo la moneda del mundo, la moneda dominante del mundo. Si vemos, muchos desde hace años vienen diciendo que el yuan de China puede venir a suplantar, sustituir, definitivamente no. O sea, lo ha demostrado el tipo de economía y cómo la manejan los chinos, que no es muy fuerte en eso. Y que por lo tanto creo que debemos de seguir amarrados o pegados a lo que tenemos. Creo que no es lo perfecto, pero es lo mejor, ¿vea? Y este tema de las criptomonedas, el mundo va caminando hacia mucho de eso. O sea, el problema en este momento con las criptomonedas es su volatilidad, ¿vea? Y que no hay un respaldo legal del fondo. Hemos visto todos los escándalos que hay de estafas alrededor de las criptomonedas y creo que no ha madurado lo suficiente para pensar en que pueda sustituir definitivamente al dólar por el momento. O sea, que seguiremos teniendo el dólar por buen rato. Yo creo que los negocios todavía a nivel mundial se siguen haciendo en dólar y se siguen hablando en inglés. Por hoy. Todavía. Por hoy. Entonces, yo creo que volver a una política monetaria nacional o crear un nuevo colón, porque habría que crearlo nuevo, porque todo el colón antiguo que teníamos ya está todo guardado en el Banco Central de Reserva y seguramente si alguien todavía tiene algunos billetes de colón, los tienen como recuerdo. Pero valen. En teoría valen, pero sí, no creo que en alguna tienda te los quieran aceptar, pero en teoría vale porque la ley que se aplicó en el 2001 era una ley de integración monetaria que precisamente tenía que había la circulación de ambas monedas. Yo creo que más que buscar una política monetaria nuestra, la economía tiene que venir por otro lugar. La resolución del problema económico no tanto en emitir moneda y decir, ¿por qué nos vamos a poner también a emitir papel? Que es lo que lo que dijo el presidente en el discurso, si nos circunscribimos a eso. Creo que en el país las cuestiones económicas tendrán que buscar otra situación con políticas fiscales. No necesariamente hablo de subir impuestos o cosas por el estilo, pero sí siempre se menciona el combate a la elusión, a la evasión fiscal, y creo que por ahí podría ir algunas medidas que podrían solucionar o comenzar a paliar el problema, pero no necesariamente volver al colón. Definitivamente para mí está cerrado porque el dólar sigue siendo la moneda fuerte. Cerramos este tema. ¿Creen ya al final? Creo que está bien, digamos, planteado bajo la mirada de cada uno de ustedes frente a lo que ayer pues escuchamos de su participación del presidente Nayib Bukele en esta conferencia. Señores, el segundo informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, estas observaciones postelectoral pues resaltan, no discuten, reconocen el resultado que hubo en cuanto a el escrutinio, pero también hace observaciones bien puntuales con relación a todos aquellos elementos de juicio que se han dado. Esto se da en el contexto también de una petición de nulidad que hicieron los partidos políticos, en este caso Vamos, Nuestro Tiempo y el Partido Arena, pero a la que el Tribunal Supremo Electoral, y voy a hilvanar ambas cosas, que en su momento ya pues ha rechazado este recurso de nulidad de elección que plantearon estos partidos políticos. Carlos. Bueno, mira, yo creo que tal vez comenzando por el recurso de nulidad interpuesto por partidos de oposición. El tribunal lo ha rechazado más por temas de forma que generar el tema de fondo. Hay dos cosas de lo que creo que ha dicho el tribunal. Uno, por el tema del plazo, que para el tribunal es extemporáneo, el tema de las 24 horas después de la elección. Yo en eso no estoy de acuerdo con el tribunal. Y lo otro que también entró como a revisar un poco las causales del artículo 273, si mal no recuerdo, del Código Electoral, que la única forma de pedir una nulidad de elección está expresa en el Código Electoral. Y hay 4 causales nada más para poder hacer eso. No sé yo si el recurso planteado por los partidos de oposición cumplía este tipo de causales. Yo, por lo menos lo que yo pude leer del recurso planteado, es más una lista de señalamientos
lógicos y con razón, ¿verdad?, pero que no se circunscriben a las causales en términos generales. Creo que eran 65 observaciones presentadas en ese documento, de las cuales creo que solo 2 te podría decir que tienen que ver directamente con alguna de las causales con eso y son tocadas de una forma muy general. Ahí están, mira, por cierto, gracias producción. Sí, Artículo exacto. 273 dice. Dice, si las elecciones hubieran sido efectuadas en horas diferentes, eso no pasó. En el B es donde de alguna manera podría entrar alguna de las cosas que hemos visto. Cuando por fraude, coacción o violencia de las autoridades. Pero no se cumplen todas. No se cumplen todas. O sea, no ha habido, dice Juan. Podría generarse, por decirte, yo te podría plantear algo con el tema de fraude, que es fraude. O sea, si yo al final te puedo demostrar, porque ese es el otro tema, tenés que demostrarlo. Pero para ti no lo hubo, porque Juan dice que no procede. No, por eso, pero es que ahí puede haber alguno de los casos, o sea, no todo literal. Tú me estás hablando de un portillo que puede haber ahí. Podría haber algo. En el C, cuando por errores en la papeleta no ocurrió. Y en el D, cuando votos nulos y abstenciones tampoco ocurrió. Entonces, y lo último que sí, para mí tiene mucho más que ver en todo esto que hemos visto en el escrutinio en el gimnasio, si hubiera sucedido cosas como lo dice el último inciso, que dice que una junta receptora puede ser declarada nula cuando la votación efectuada se compruebe que papeletas utilizadas y reportadas como votos válidos superen en forma ostensible la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que hayan presentado a votar de acuerdo al padrón de firma, que es lo que pasa aquí. Y para mí esto es donde más se debió haber centrado el tema del recurso de la oposición, porque lo vivimos en el escrutinio en el gimnasio. El primer paso del procedimiento, ¿cuál era? Del Tribunal Supremo Electoral. Saque el padrón de firmas, cuéntelo y consígnalo en el acta. No lo hicieron. Y no lo hicieron de forma generalizada. No lo hicieron de una forma en que daban instrucciones personal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué para mí eso era más importante que cualquiera otra de las cosas que antes estaban citando? Porque al final de cuentas tú sí podías establecer una diferencia entre el padrón de firmas y las papeletas en esa junta. Y si eso era de una forma ostensible, eso sí era una causal de nulidad de esa junta receptora. Ese es el análisis político. Vamos a ver, Gabriel, y luego entramos al análisis jurídico de ustedes como abogados. Vamos a ver. Seguimos. Sí, claro. Sí, yo creo que... ¿Tú estás de acuerdo con el planteamiento de Carlos? Mira, hay un tema acá, para mí, más allá del tema jurídico, es ¿qué buscas con el tema de la nulidad? ¿Qué querés como partido de oposición con el tema de la nulidad? El derecho lo tenés, por supuesto, pero en el fondo, desde mi punto de vista, hay dos cosas acá. Primero, ¿qué estás buscando como partido de oposición al luchar probablemente con argumentos que tienen poco sentido? Decía Carlos, de 69, 65, 2 tal vez son algunos temas que vinculadas a la causal de nulidad. Que podrían haber ampliado. Pero desde mi punto de vista, que los partidos de oposición en este momento, en tema de comunicación, estén buscando el debate en la nulidad, es nada más tratar de buscar espacios o hacer eco en una agenda mediática. Los partidos de oposición deberían estar reflexionando del porqué de los resultados. La OEA ya decía de que para nadie es un secreto de que los problemas logísticos existieron, que la transmisión fue lenta, que la falta de comunicación. El TSE falló estrepitosamente en el tema de la transmisión y logística, pero no afecta a los resultados. Los partidos de oposición deberían estar... Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Deberían estar debatiendo del por qué estos resultados. Están buscando en causales logística lo que le pasó a ellos en las urnas. Yo creo que debería... Gabriel. Camino para ellos está señalizado diciendo casi que sentencia al barranco, y seguir en un discurso alejado de muchos, que la población ya te dijo en las urnas. No solo son problemas de logística, o sea, cuando definitivamente yo no puedo establecer en un escrutinio basado en las reglas de escrutinio dictadas por la ley, que eso no se cumple. El escrutinio no es un tema de logística, es un tema de legalidad. Bueno, el informe de la OEA dice logísticos. No, leámoslo bien, ¿vea? Y sí, si querés, saquemos los párrafos. Y cada quien va a sacar, y como ha pasado en los medios, cada quien va a sacar este párrafo o este otro para darte el tono. Pero sí no habla de logístico. El informe de OEA claramente dice en la página 2, el último párrafo, si no me equivoco, de que en el tribunal no se consignaron la conteo del padrón de firmas en las actas. Pero ¿qué dice? Pero en las conclusiones que dice, fue lento, fue desorganizado, fue deficiente. Eso es otra cosa. Pero sin embargo, eso es otra cosa. Ellos no detectaron nada que afectara. Pero es que los resultados, te vuelvo a insistir,
¿Qué pasa en el caso de que si yo cuento el padrón y las papeletas hay 200 más? Eso es nulo, eso es un fraude. Bueno, habrá que entrar en el fondo. Eso hubieran planteado nulidad de escrutinio, no de urna. Es a lo que voy yo. Pero habría que comprobar tu señal, que sea comprobable, no una percepción, no un tema. Es que la nulidad está basada casi en percepciones políticas. Gabriel, o sea, tú no viste o no estuviste yo sí estuve ahí. O sea, no viste que había una orden de empleados del tribunal de no contar eso. ¿Pero cuánto? Es general. Sí, pero general, ¿cuánto? General. Es que el tema aquí es no, que la discusión yo no te voy a traer el número de la Junta No, pero es que, fíjate la discusión. La discusión dice, yo baso mi argumento en muchas anomalías. ¿Cuántas? Mira, es que un sinnúmero de irregularidades. Vuelvo a insistir. Para mí hay un error en el planteamiento de la oposición. Con eso empecé. Lo que pasa es que no pude terminar mi tema. O sea, porque la forma en que plantearon. Culpa de Neto, no mía. Sí, no se dio la palabra. Es un debate abierto. No. El volado es con esto, es que el planteamiento de la nulidad y los argumentos de la nulidad no están bien. O sea, para mí el fondo era un recurso contra el escrutinio final porque no se desarrolló en base a la ley. Pero el FMLN sí lo hizo. No se desarrolló en base a la ley. Y eso te hubiera permitido de alguna manera después plantear una repetición de ese escrutinio. ¿Qué es lo que había que pedir? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estamos claros en la foto general, en la foto principal, lo vimos en las encuestas desde hace un montón. Pero esos tres partidos no están claros con esa foto general. Pero lo que dice también Gabriela, y hay un tema de comunicación, que es otro tema, ¿vea? Pero hay que saberlo plantear, ¿vea? Que el problema de la oposición tiene que ver mucho con eso también, pero habían elementos de los cuales agarrarse para plantear una cosa más seria y más de fondo, para poder de alguna manera dejar en evidencia que algo no se estaba haciendo bien. Ambos, que son abogados. Ernesto dice acá una pregunta, y eso es bien importante. Agradezco a nuestros televidentes que nos ayudan con sus preguntas a reforzar la temática. Recuerde, Ernesto, recuerde a sus invitados que las causales de nulidad son taxativas. Y eso es cierto. Lean el artículo 273. Si no se enmarcan en ellas, no hay forma de poder hacer. Es lo que acabamos de decir. Es lo que hagamos. Sí. Bueno, lo que sucede es que hay una. A mí me parece que sí estuvo errada la forma. En primer lugar, no me parece que esté fundamentada la resolución del Tribunal Supremo Electoral, porque te dicen, mire, no llenan los requisitos de forma, pero no les dice cuáles ni por qué, ¿verdad? Y cómo debió ser. Eso por una parte, y todos sabemos que en El Salvador y en cualquier parte del mundo, cualquier juez debe fundamentar su decisión, so pena de anular la misma decisión y hacerlo u obligarlo a que fundamente correctamente. Uno. Dos, me parece que debieron haber admitido el recurso, porque así lo establece el inciso segundo del artículo 270. Inmediatamente se admitirá, dice. No es que van a valorar si procede o no procede. Es que la ley allí sí me parece que es clara, y si gustan lo leemos, pero en el inciso segundo dice claramente: se admitirá, se correrá traslado y se aperturará a pruebas. Entonces, realmente les declararon improcedente cuando a mí me parece que tendrían que haber entrado a conocer. Eso por otra parte. Luego tenemos que analizar el punto ya que si esta nulidad era lo que había que proponer, era una nulidad de escrutinio, porque al final lo que resuelve el tribunal, ya centrándonos en lo que resuelve el tribunal, me parece que está acorde a lo que dice la OEA, que no me parece tampoco el mejor organismo para confiar en estos temas por los antecedentes en otros países. Sin embargo, sí señala todas las falencias, pero también señala de que esto no ha alterado el espíritu o el sentido que tenía el votante a la hora de emitir su intención de a quién quería elegir, que eso, el margen fue tan amplio que eso no hay ningún lugar a dudas. Habían quejas. Yo creo que el problema es que los partidos de oposición siguen enfocando sus quejas, intentando plantear nulidades con hechos irrelevantes a este punto. Quieren venir a cuestionar el cambio de las circunscripciones, el cambio de la cantidad de diputados. Bien, pero eso no es causal de nulidad. Es el mensaje mediático. Correcto. Además, eso es una mayoría de asamblea y es completamente legal. Voy a hacer una pausa y seguimos con este debate. Acudiremos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por estas anomalías, dicen ahora los partidos de oposición, ante la improcedencia declarada contra estos recursos de nulidad. Yo no he hecho mi análisis de esa nulidad cuando lo andamos
ver. Ok, vamos a hablar de... Sí, ok, yo sé que hay muchos elementos de juicio que lo vamos a someter a consideración. Vamos a la pausa y regresamos, compa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Viste que te había cortado con la idea y también a ti, Juan. Porque... No, lo último, sí, que lo del término de las 24 horas, por último, a mí sí me parece que desde la perspectiva de la ciudadanía que fue a votar, es a quién van a elegir, no es hasta el electo, porque eso se sabe hasta el escrutinio final y la oficialización de los resultados, pero la elección fue el 4 de febrero, la gente llegó, emitió su voto, se cerraron las urnas, hubo un momento cierto en el que el tribunal dice se va a dar oportunidad de que en el extranjero o que en Estados Unidos se vuelvan a abrir aquellos centros de votación donde se les cortó prácticamente el derecho por una mala coordinación. Pero luego dice ya no, entonces a partir de ahí ya cancelada toda posibilidad de emitir el voto, sí me parece de que ya no procedía. Pero por las 24 horas. Pero al final que estemos interpretando esto solo ratifica lo que ha dicho muchas veces el Juan Contreras, que no tenemos una verdadera ley que separe las funciones jurisdiccional y administrativa y que además establezca un procedimiento electoral a aplicar en este tipo de situaciones. Eso va a haber que corregirlo, pero mientras no lo corrijamos, ahí está, y hay que cumplirlo. Pero fíjate que hay concordante con lo que planteaban, ¿verdad? Que en el país hay una oposición totalmente perdida. Dice, bueno, es un calificativo que hace el televidente. Lo que debieron plantear es la nulidad del escrutinio final. Es que en ese recurso, sí, lo único que le faltó a los 3 partidos de oposición fue poner al final como porque invocan un montón de causales que no tienen nada que ver con el acto, pero al final solo miren, es que no votaron por nosotros. Miren, es lo único que les faltó poner en el recurso. Hay un código penal y hay un código procesal penal. Hay un código de familia, un código procesal de familia. Hay un código civil, hay un código procesal civil y mercantil. Hay un código electoral, pero no hay un código procesal electoral. Desde ahí comenzamos mal. Y es una jurisdicción. Es correcto, imparten justicia. Debiese haber, a la par del código electoral, un código procesal electoral o de procedimientos electorales que esté planteando también el tema del contencioso electoral, porque es un tipo de jurisdicción distinta y debería de estar ahí, pero está aquí incluida como ensalada, a donde los frijoles se mezclan con la salsa de mango, en el código electoral. Aquí está todo y de hecho el artículo 270 expedito en 5 o 6 artículos te resuelve toda la nulidad, o sea, y de ahí te batea a las causales del 273, cuando por orden debiesen estar primero. Por ahí. Desde ahí estamos mal, pero es lo que hay. Es lo que hay. Pero también el punto es para seguir apuntando que la discusión debe de ser a reformar todas las leyes electorales. Ahorita que vamos a entrar en un tiempo que no es electoral, porque vamos a terminar las elecciones de alcaldes y diputados, de alcaldes y diputados al Parlacen. Entonces ahí podemos comenzar una discusión del código y todas las leyes electorales. Ahí le metemos el financiamiento y todo lo demás que está pendiente quizás de discusión. Vaya, pero en cuanto al recurso de nulidad planteado, tú como tribunal tienes que hacer un examen liminar, le llamamos los abogados. Es un examen preliminar antes de admitir una demanda o una solicitud. ¿Qué no vi yo del tribunal? Y que pudiese haber sido un requisito de forma que no permitiera, por ejemplo, profundizar o llegar al fondo para resolver. Primero, la legitimación procesal activa. En el caso de Vamos y en el caso de Nuestro Tiempo, no participaron en toda la elección. Es correcto, entonces no pudiesen pedir la nulidad general, sino que solo de los departamentos donde participaron, porque ellos no eran contendientes según el 122 del Código Electoral, entonces no tendrían por qué haber pedido una nulidad general si ellos no están participando en todas las elecciones generales. Déjame terminar en esa cuestión. En otra cosa que hace del examen liminar es ver los tiempos procesales, si está en tiempo o no. Pero antes de llegar a esa cuestión del tiempo de las 24 horas, también hubo una recusación de los magistrados. ¿Cómo resolver la recusación de los magistrados? Ahí hacen un análisis de la cuestión de la Sala de lo Constitucional, pero también hay una sentencia de la Sala, se me ha escapado el nombre, que le da una legitimidad a los tribunales que son electos directamente
por la Asamblea Legislativa y les dice que les da un respaldo democrático, así dijo la Sala en su momento, y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, el artículo 208 de la Constitución dicen que ellos son la máxima autoridad en materia electoral. Las recusaciones tendría que resolvértelas un superior jerárquico, y el Tribunal Supremo Electoral no tiene superior jerárquico. Pero lo hacen los suplentes. No, igual porque que pasa en la sala. Es que la sala resuelven los mismos magistrados, la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque si llamas a los suplentes, quisiera dar a entender que los suplentes son un superior jerárquico, y no lo son. No lo son. Y ya lo dijo, son diferentes y ya personas. lo dijo la sala, que ellos mismos podían resolver porque son el máximo tribunal, y por ahí La podían sala colgarse. 2009-2018. Que por cierto se lo mandé a la LIC, porque quien estaba alegando eso y con su permiso LIC es el papá de la LIC, que recusó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y le resolvieron improcedente, y ellos mismos resolvieron. Entonces creo que la sala fueron juez y parte, y creo que la sala, el tribunal podía hacer uso de esa jurisprudencia y ampliarse más, porque ellos Fundamental. dígame, no hay otro tribunal. Fueron 69 No hay, anomalías las que contemplaban esos recursos. Y así está la es una ley. recopilación de Irregularidades noticias en que el ellos hicieron. escrutinio, Sí. irregularidades O sea, sin peso. Es decir, dicen pero ofrecimiento recopilación de noticias y de quejas. Es una recopilación de generales. noticias de Factum, de la prensa gráfica. Eso es lo que ponen como prueba, enlaces de noticias. Enlaces de noticias que no son pruebas. Pero en te digo ningún yo que momento. está Hay mal uno que sí es planteado. válido. Está mal hecho. El que usted Está mal mencionaba sí me planteado. parece Está mal que era de hecho. considerarlo, porque si no se siguió el instructivo y comparar el padrón con la... En con- dos cosas, Sí, Tania. ahí sí O me sea, parece ahí que es donde voy yo. es Hay dos importante. cosas. Y ahí es donde en el escrutinio en el gimnasio la oposición debió haber sido sistemática en la documentación. ¿Por qué? Porque tampoco se contaron todas las papeletas que sí lo decía el instructivo. tenían que Entonces, ¿qué contarse. pasa? Yo sí puedo establecer, mire, ahí hay un montón de votos nulos. Tenemos una referencia de cuando se hizo el conteo de San Salvador en el año 2015, que de los votos nulos se sacaron más de 3,000 papeletas. No, o más, no, era más, mucho más, me acuerdo yo. O sea, una gran cantidad de papeletas válidas que estaban en los votos es que nulos. Entonces, había que contarlos, Así pero es. si yo no documento, esta junta receptora de votos no hicieron esto, en esta junta receptora de votos no hicieron esto, Así es. no puedo apelar después. Eso es lo que tuvieron al que documentar, cumplimiento no de el la montón de ley. quejas. Entonces, para mí, ¿había de dónde? Sí, había de dónde. Para demostrar una serie de Pero no lo irregularidades. plantearon. No lo pensaron Lo que pasa es jurídicamente. que eso No se es planteó. igual, eso es igual que en la fiscalía, y con todo respeto lo digo, pero todos los que hemos estado ahí sabemos, y que eso sigue pasando, que llegan con la gran camándula de delitos sin proceso y llegan a pedir un montón de cosas que el juez les termina dando porque les hace la plana, pero Sí, que no creen porque, que- no creen porque que- han sabido plantear creen que por su libre el pretensión. volado. Sí, no, yo que han digo, sabido plantear. presentamos una demanda Y lo de mismo ha 30 pasado ahora. Coincide con El tu tribunal no les puede hacer la Ok. plana. Gabriel, Mira. ese comentario coincide con lo que tú que decías. es cierto. Decía, la oposición pide nulidad de elecciones, pero se declaran ganadores de curules en la asamblea, dice. Así de contradictorio. Coincido en que solo es una acción mediática. Es que mira, Tú decías escuchando de los lo mediático, argumentos de los abogados, te quiero decir que, y confirma lo que No yo es planteo, contradictorio. es, No es jurídico, es político. estás buscando un eco mediático y vas a mantener tu nulidad aquí, en lo internacional, aunque no esté bien sustentada, lo que estás buscando es un espacio para mantenerte vigente en la discusión Pero mediática. pudieron haber hecho de mejor forma. Lo que debieron Se haber hecho pudo, es otra cosa, pero se pudo. el hecho real Pero no para le mí, pueden hacer pero la plana estrategia o es el mediática. tribunal. Claro. Ahora, dos, yo sí creo que el tribunal al final debe responder a fondo con argumentos reales Claro. toda esta Podrían situación. ampliarse. Lo podrían. Y tres, coincido con Tenían Juan que de que haberse es el ampliado. momento de hacer la reforma profunda del sistema electoral. Este tribunal termina en unos meses. Agosto. O sea, habría que despartidizar, habría que cambiar, habría que separar las leyes. Es el momento, así como pasamos del Consejo, Consejo Central de Elecciones. pasamos a tribunal hoy. Hablando de refundación del Estado, creo que es el momento de cambiar todo este tema del Tribunal Supremo Electoral y todo el entorno que existe. Ok, voy a hacer una pausa, regresamos con más, con este tema que obviamente da para mucho porque hay elementos de juicio que todavía deben discutirse, ¿no? Una O plantearse. utilización política del recurso más que una utilización jurídica. Más que una razón jurídica, hay una razón política de la que ¿Por lo qué plantearon. razón? Vamos a continuar después de esta pausa comercial. 7:34, gracias por estar con nosotros. Y también hay un elemento que lo vamos a abordar más adelante, y es que hay una denuncia, y ayer me la estaban haciendo, que los suplentes de la Junta Receptora de Votos no se les está pagando
Nunca se les ha pagado. Pero los tuvieron ahí 24 horas trabajando. El suplente no es obligación que esté ahí. A los que lo transmitieron también. Y eso es injusto. Esa es otra cosa. Sí, pero también si a ti te convocan y sos suplente y estás ahí 24 horas aguantando hambre, frío y todo. Sí, pero nunca se le ha pagado. Nunca se les ha pagado. Pero se les debería de pagar por cuestiones de justicia. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿por qué dijiste tú que era una cuestión con matices, o mejor dicho, con expresiones más políticas que jurídicas? Porque la demanda es inepta. O sea, el recurso. ¿Fue mal hecho, mal planteado? Para mí, sí. Carlos, tú decías de que con todo respeto, quien lo hizo, no sé si es abogado de verdad. O sea, porque. Como que la intención no era tener el tecnicismo la intención legal, era más lo que dice Gabriel, que te vayan a entrevistar, que lo planteaste, a que tenés razones jurídicas de peso para mostrarlo. Entonces, y teniendo razones. Y si vas a seguir con esto, puedes ir a la CIDH, a la Corte de H, donde querás, a la FIFA, si como dicen. Pero si vas con una así, no van a prosperar, pues ellos. Ahí es cuando yo siempre he planteado sentaron mal las bases. Que tenés que ser serio a la hora de hacer estos señalamientos, ¿verdad? Y tener argumentos y no agarrarte de temas mediáticos, porque al final afuera no te ven con seriedad. O sea, si tú no te mostras con seriedad, al final no te toman en serio. Carlos, ¿qué hubiera pasado si los partidos de oposición hubieran tenido más diputados? ¿Hubiese sido el mismo? ¿El mismo qué? ¿El mismo argumento, la misma iniciativa de pedir la nulidad? No lo sé, o sea, no lo sé. Al final... Tiene que parecer una nulidad interpuesta para que no pegue. Es que al final yo sí creo que hay suficientes argumentos para poder de alguna manera entender que algo irregular sucedió ahí y que los votos no se contaron bien en el caso de diputados. De lo otro no te puedo dar fe porque el escrutinio se llevó a cabo y nadie reclamó. Pero en el caso de los diputados sí pudieron haberse establecido diferencias en votos, y esas diferencias en votos, por decirte, pudo haber permitido que entrara Anabel Belloso en San Salvador. Entonces sí, de alguna manera ha habido una afectación con posibilidades de que el resultado pudo ser diferente. En cuanto 1 o 2 diputados, sí, pero no va a cambiar al final de cuentas la correlación en la Asamblea. Pero al final hay que respetar la voluntad ciudadana, porque si la voluntad ciudadana daba 1 o 2 votos más a la oposición, tiene que haberse respetado eso de alguna manera, ¿verdad? O sea, yo creo que acá el punto, más allá de los temas jurídicos, la nulidad es el futuro de la oposición. O sea, ¿qué le queda teniendo una baja espacio en la Asamblea Legislativa con prácticamente 3 diputados de oposición? Porque PCN y PDC son aliados de Nuevas Ideas. Estás hablando que el bloque aliado tiene prácticamente 57 diputados. Es lo mismo que cuando estaban los 20 en esta legislatura. O sea, no cambiaban nada en la correlación de votos. Pero eso, había un poco de voz. Ahora, ¿cómo te vas a plantear el tema? Porque la oposición ya estaba en cuidados intensivos si tomamos en cuenta los diferentes resultados electorales. Ahora está en coma, pero pareciera que todavía no entienden que el mensaje que están utilizando los aleja cada vez más del voto popular. Algunos podrán decir, no, yo dupliqué mi voto, pero al final es una cantidad muy pequeña que no te da ningún tipo de peso político. Entonces, ¿cómo te mantienes vigente al final de cuentas? En algún espacio mediático, o te replanteas bien tus mensajes para tratar de entender qué está pasando en el país, qué está pensando la ciudadanía. Pero la oposición, yo lo veo... Ya la veía complicada. Sin embargo, también las personas votaron por el presidente, ya que a muchos diputados ni los conocían, diputados incluso del partido. Pero es porque la marca presidencial y la marca de Nuevas Ideas es mucho más fuerte. Y eso no es de ahora, siempre ha ocurrido. Ya se sabe. Eso siempre ha ocurrido. Eso no es los diputados que viste de Nuevas Ideas quedar no fueran de esa forma si no estuviera Nayib Bukele detrás. O sea, eso es una yo creo que no han entendido o no están entendiendo todos, no solamente los de oposición, porque hay una situación, si se entiende por qué la gente rechaza a los partidos como FMLN y Arena, se está replicando la historia, que hay un nivel de que porque yo soy una mayoría atropello.
Atropello, correcto. Es que realmente aquí es la N. Aquí no ha ganado ningún partido político, ni el oficialista ni el de oposición. Los de oposición que están no quedaron porque sean una gran representación de oposición, quedaron porque no hay más. Igual los otros no quedaron porque ellos sean lo que la gente quiere. Es que la gente quiere la N, quiere a Nayib, no los quiere a ellos. Es más, pueden pasar, así como se escucha esa retórica de miren, agradezcan al abogado Anaya por el tema de la reelección, miren, hay que agradecer también en alguna cúpula muy alta de la Asamblea Legislativa las candidaturas de las diputaciones de Claudia y de Marcela. Es decir, ese tema de la misoginia, del maltrato, de minimizar, de humillar a las minorías, está viendo mal visto. Y si el oficialismo no entiende ese mensaje, van a ir, ya quizás ni la N va a pesar, porque realmente yo sí creo que el gran impulso que tuvo, por lo menos Claudia, más allá de ser una oposición que levantó su voz, es el tema del maltrato. O sea, es que llegó un punto en el que ella hablaba y como que ya lo hacía solamente por provocar, y provocaba un maltrato demasiado grosero y demasiado insultante para cualquier persona, no solamente para una mujer. Entonces ya ella en algún momento solo se echaba hacia atrás y se sonreía porque lograba su propósito. Entonces no entienden, si no entienden ese mensaje, de verdad que ni siquiera la N lo va a salvar en ni 20, ni 10, ni 5. Sí. O sea, la responsabilidad de Nuevas Ideas ahora es muy ya. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quién van a tirar el balón? ¿A quién van a decirle los de la esquina? Bueno, los de la esquinita, no sé cómo les van a decir ahora. Los de la oposición ahora, por ejemplo, que ahora tienen menos voz relativamente, porque tienen también otros mecanismos que antes no existían para hacerse escuchar. De hecho, hoy tienen hasta las ONGs de su parte, ¿verdad? Financiadas desde afuera, dando golpes blandos también, que eventualmente la Fiscalía deberá determinar si son ciertas o falsas las acusaciones que se hacen en algunas investigaciones de periodismo de investigación. Pero eso sí, por ejemplo, a mí me parece que el trasfondo real de la solicitud de nulidad de las elecciones era que se repitieran, pero con el objetivo de ver el efecto de ese golpe blando que les dieron a través del periodismo de investigación al oficialismo y ver cómo les afectaba más en los resultados, porque ciertamente lo que se hizo fue violar el secreto, todos, aquí sin excepción, porque incluso en las quejas del recurso de nulidad que interpuso la oposición se quejaban de la violación al silencio electoral que todos hicieron, y especialmente este periodismo de investigación que lo que buscó fue influenciar en el voto del elector a 2 días de la elección. Eso fue claramente la intención de ese golpe que dieron las ONG, que dieron los periodistas de investigación y que buscaban. Entonces esperan que si se repite la elección todavía tengan chance de que eso cale más y que indigne, porque aquí hay temas que todavía no hemos discutido de las investigaciones periodísticas que se han realizado por parte de diferentes periódicos, en donde podemos nosotros hablar mucho y muy interesante sobre la falta de probidad notoria de algunos de los funcionarios que ya fueron reelectos, otros que han sido electos y otros que buscan elegirse y otros que buscan reelegirse. Es decir, esos son temas importantes que deberíamos de estar discutiendo. Lamentablemente eso vino a salir con una clara intención de afectar en el silencio electoral al oficialismo y tampoco lo lograron. Entonces, un trasfondo de la verdadera intención de la nulidad de las elecciones es ver si eso caló. Porque hay algo irrepetible, y es que el 4 de febrero era el día ya que estaba estipulado cuando se iba a hacer esa medición para elegir nuevas autoridades. Ahora ya hay muchos factores que pudieron haberlo alterado y esa fecha ya no se puede, es decir, el sentimiento que estaba en ese momento ya no se puede repetir ni replicar y grabar el resultado de lo que ya pasó si ya votamos. Entonces ya no le pueden declarar nulidad de escrutinio si lo hubieran interpuesto bien, pero de las elecciones ya me parece bastante grave y atentatorio porque las condiciones que estaban en el momento creo que ya no cabe ninguno, seleccionado, porque sí, ya son no cabe 72 ninguno. Horas después de notificado, creo, lo de nulidad de escrutinio. Pero es que es increíble que ni eso hayan podido hacer bien. Sí, es lamentable. Pareciera que lo hicieron deliberadamente, con el único afán, como yo no sé si es deliberado, yo creo que es más... Es que no se puede ser tan torpe. Yo creo que es más desconocimiento. Sí, por lo visto sí se puede. No lo quería decir. Yo siempre bromeaba con el Frente en ese sentido, porque yo siempre decía, es que el Frente ya no puede caer más. Pero se supera. Y nos demostró que pudo caer más. Ya tienen 0 en la Asamblea. Y que incluso yo siempre en el análisis digo, y el tema aquí es que Arena todavía cayó más.
Sí. O sea, porque cuando analizamos los resultados como tal, es desastroso los resultados electorales de los dos partidos tradicionales. El perdedor de las elecciones es Arena. No, sí, mayoritario. Sí, el perdedor mayoritario. Sí, pero de reformar estos dos partidos, yo recuerdo esa discusión desde hace mucho tiempo. Claro. Allá por el año 2000 se hablaba de la tercera, ya se hablaba de la tercera vía. Es que desde hace 23 años. Desde que Arena perdió 24, el poder, debió haberse replanteado. Hay miles de voces que hemos hablado, porque me incluyo, de ese replanteamiento y no se ha hecho. Y ahí está la factura. Siempre lo dijimos y aquí en este programa lo hemos dicho miles de veces. O sea, es que si no cambias, te cambian. Y la esencia de los mensajes sigue siendo los mismos desde, no sé, 30 años. Entonces yo no sé, yo invito a las nuevas generaciones a que entiendan este tipo de resultados y este tipo de mensajes de la población para ver si pueden asumir una responsabilidad personas totalmente diferentes y hacer los cambios que de verdad se necesitan. Ok, ¿qué piensan ustedes con relación a estos últimos días? Estamos hablando, el día miércoles termina la campaña, si es que ha habido campaña, ¿verdad? De lo que es el tema de... van a haber elecciones. Sí, o estabas pensando que las anularan, ¿no? Yo creí que las habían pospuesto. ¿Ah? Es que no he visto nada. ¿También? Yo he andado por la zona de Antiguo Cuscatlán y ahí hay campaña. Que esa es la única batalla. Ahí hay campaña. En San Miguel está también. En San Miguel hay una batalla también que hay que ponerle atención. ¿En qué sentido? Dice en mi pueblo que la pescadita está fuerte en San Miguel, ¿verdad? Y también Will Salgado. Sí, hay competencia. Entonces yo creo que en el lado de aquí la zona central, Antiguo Cojatlán, Huizúcar, todo lo que está en la Libertad Este, la Libertad Este, la gente va a ponerle atención ahí. Y yo que soy de Oriente también a San Miguel y también a la Unión Norte, que es donde está mi pueblito. Entonces yo estoy pendiente ahí. Ok, interesante. Voy a una pausa, vamos a conocer su punto de vista con relación a los minutos pocos que nos quedan de este programa. Pausa y volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuál es tu expectativa entonces de ustedes como grupo que en algún momento pueden, digamos, ver en ese horizonte de lo que viene para las elecciones de alcaldes y diputados? Dicen que se focalizan debates muy centrados en el caso de la Libertad Este, así como también de San Miguel. Y creo que habrán otros. San Salvador también no lo pueden menospreciar. Quizás disputas, porque debates nadie acepta debates, realmente no hay propuestas. Ya vimos que a lo que le van a apostar, por lo menos en el Partido Nuevas Ideas, es nuevamente al arrastre de Nayib Bukele. Lo hemos visto en algunas entrevistas que lo que hacen es que van a ofrecer trabajar, y es cierto, porque al final es una realidad. Sí, pero va a trabajar mejor. Que el presidente va a ir a solucionarle los problemas. Sí, eso es que no tienen ninguna plataforma, es igual que con las diputaciones. Sí. La gente no vota al partido político. Con el agravante de una cosa, que ya llevan la mayoría de alcaldes de Nuevas Ideas 3 años gobernando. Sí, ahora ya escribieron historia. Lo que sucede es que la gente también decía, queremos al partido, pero ya no queremos al mismo candidato, y en algunos lugares les dejaron al mismo candidato. Entonces esos lugares pues habrá que ver si la N todavía tiene ese arrastre, que me parece que sí lo tiene, pero si se venden así como ya lo comenzaron a hacer, miren, mejor que trabajemos nosotros de la mano con el presidente de nuestro mismo partido a que lo haga alguien de oposición, porque claramente no va a ser igual. Entonces esa venta creo que es la que va a ganar al final del día, y posiblemente se tenga la misma. Y es una venta mentirosa, porque ya trabajaron 3 años de la mano con el mismo presidente, con la misma don, y no ha funcionado. La gente ha valorado negativamente la gestión municipal de Nuevas Ideas. Sí, yo creo que ahí las encuestas siempre, cuando llegan al tema municipal, hoy no ha habido profundización de encuestas, pero sí, un poco basado en la experiencia, la gente tiende a separar el partido de la persona. Sí. Ahora, no podemos obviar que en este caso no es una elección muy distinta, porque el que se sometió 3 años a administrar un municipio debe someterse no solo al juicio de los que administró, sino a lo de los vecinos, porque ahora los demás distritos van a decidir sobre el municipio más grande. Entonces, ahí está, esa particularidad es bien importante, y cómo va a convencer la persona a los vecinos también que voten por él. La estrategia electoral y la campaña está clara.
es por nuevas ideas y el presidente sigue siendo la marca que arrastra. El presidente esta vez no está llamando al voto como llamó por los diputados, pero la marca N sigue siendo vigente en todos los mensajes de campaña que tú ves en televisión y en algunas pautas digital, que hay mucho tema digital donde se están asociando. Además, Will Salgado se erige el alcalde del presidente. Es lógico. Se vende como candidato de Nuevas Ideas cuando es de Gana. Así es. Cuando ha sido de varios, pero está por someterse a ver qué va a pasar en estas elecciones. Yo creo que hay unos focos muy interesantes mediáticos. Hay muchas campañas locales que desconocemos, como la Unión Norte, como está el tema Nahuachapán, pero lo más metropolitano creo que está muy evidente. Hay vallas, hay pauta digital, y el debate por la libertad creo que es lo que más va a llamar la atención. A ver cómo queda ahí. ¿El debate o los resultados? Los resultados, sí, los resultados. La competencia. El debate entiendo que no hubo Debería estar institucionalizado. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que, bueno, hay una razón lógica y la deuda política de parte de los candidatos de Nuevas Ideas en los municipios. Porque obviamente se van a colgar del presidente si es el líder más popular del país. Sí, es que la campaña es una campaña lógica, ¿verdad? Ahora, sí creo que la gente a nivel local valora muchas otras cosas, no solamente el partido, y no debemos casarnos con esa burbuja, porque a veces nosotros pensamos que, como vemos la realidad de San Salvador, es lo mismo que ocurre al interior del país. Sí, a mí, por ejemplo, me sorprendió el caso, por poner así puntual el ejemplo, del diputado Cardosa en Chalate. Porque no es lo mismo ser uno de 16, entrar aquí, a entrar uno de 2. Porque solo son 2 escaños. Sí. La verdad que es una hazaña. Y eso es trabajo local que él hizo allá. Entonces, creo que en el tema municipal, el trabajo que los liderazgos locales hagan en los distintos distritos también tiene que ver de quién se han rodeado. Porque te voy a hacer una pregunta San Miguel sobre va a ese estar tema. interesante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Será que el presidente Nayib Bukele le va a endosar la N a los alcaldes? Sí, desde que son los candidatos de él, está endosada. Va el impulso. Que son el partido. Desde que están en el partido. Los diputados fue evidente, si estuvieran en ese partido. Y tuviera el capital político que si tiene no lo hicieran fue una campaña y mira, hay una realidad, Ernesto, y todos, hay una realidad que no podemos obviar. Siempre es más fácil que le contesten el teléfono al que es de tu partido. Y eso ha ocurrido en el pasado y va a seguir ocurriendo ahora. Pero la gente tiene que valorar que en estos 3 años no le han contestado el teléfono al del mismo partido en el gobierno. Sí. Pues no se lo han contestado. Yo creo que los resultados va a ser interesante cómo quedan los consejos pluripartidistas, porque ahí hay consejos. Claro. O sea, San Salvador Centro, yo creo que algunos que son fuertes, como el alcalde de Arena que ha gobernado a Yutuxtepeque, puede entrar de concejal. Mexicanos. Simón Paz puede entrar de concejal. El diputado 10, que ahora es candidato habrá que ver cómo quedan conformados. No creo que les alcance para ganar la alcaldía, pero vamos a ver cómo quedan conformados los consejos, que en el consejo necesitas mayoría calificada para préstamos, para otras gestiones, creo que para conformar empresas autónomas. Y ahí pueden poner un pie a nivel nacional en esos consejos municipales a nivel de oposición, que es importante. Y hay muchas marcas personales podrán sobrevivir y entrar a los consejos. Claro. Será interesante en la libertad si pierde quien ha estado 12 periodos, si va a ser parte del consejo o no. En la planilla, este tema de los consejos plurales, ahí ahorita podemos ver la mala decisión de Héctor Silva, que seguramente hubiera quedado de concejal. Claro. Pero ahora no está en nada. Pues. Incluso el partido no. Sí, el partido no sobrevivió. Inclusive con ese caudal de votos creo que hubiera metido más de un concejal él. Sí, pero ahora no. Sí. O sea, y no ganó. Una mala decisión. Una mala decisión, una mala estrategia. Un poco de todo. Yo creo que le aspiró a más. Él debió haberse quedado hubiera corrido como no necesariamente, porque no es lo mismo un Héctor Silva de concejal que un Héctor Silva de diputado. Lo que pasa es que ese partido... Pero ahí el partido hizo un mal análisis de la minoría. Es que ese partido le apostó al individualismo. No, ese partido le apostó al individualismo desde que se robó el candidato que era de la fortaleza, era un segmento bien particular. Y ahí ellos se fueron por el individualismo. Tus reflexiones finales. No, bueno, o sea, que al final de cuentas esto ya es una carta totalmente escrita, ¿verdad? Y aquí lo que hay que ver para adelante es cómo la oposición, lo que dice Gabriel, se va a replantear. Yo creo que ese es el reto más grande en función del trabajo de la oposición, porque ya sabemos lo que va a hacer el gobierno. Ok, vamos a ver, 10 segundos. Ya van a ser las elecciones y yo creo que si no ha tomado decisión,
¿Cuáles? Para alcalde siempre es importante ver a la persona, no solamente vean el partido, Y esas sobre del todo Parlacen porque deberíamos de nuestro renunciar al voto Parlacen, hombre, sí. se lo pagamos. Parlacen no hablamos. Nuestro voto se lo pagamos a los partidos No vale la políticos. pena. Tus 10 Ernesto, minutos de fama. lamentablemente nuestros votos se los tenemos que pagar después al partido político, entonces hay que ser Ese es sabios un a la tema hora de que lo teníamos, pero ya no nos alcanzó el tiempo para ver el valor del voto que tiene y cuánto nos cuesta a los salvadoreños darles ese dinero a todos. Mis 10 segundos los voy a ocupar para que cuando sea 3 de marzo vayan a votar, así como salimos el 4 de febrero, hay por que salir favor. también el Vamos a marzo. votar. Vamos a ver, Gabriel, Yo creo, tus 10 segundos. yo diría el 10 segundos, la posición, reflexión, nuevas ideas, responsabilidad por este inmenso cantidad de votos que tienen. Segundo mandato, que tal vez lo podemos discutir en otro programa, es obligado a mejorar. Y campaña municipal, veremos cómo las marcas personales sobreviven o no a los resultados del 3 de marzo. Ok, es un buen material para el análisis del resultado que vamos a tener de los gobiernos municipales y sobre todo también de la responsabilidad que implica tener, no sé si es correcto ya decir la palabra, la hegemonía de un partido político determinante en la Asamblea Legislativa, Claro. porque es un partido hegemónico, claro, definitivamente. Gracias a los cuatro, gracias Carlos, gracias a ti Tania, también a ti Juan, gracias Gabriel. Saludos. A todos y cada uno de ustedes, gracias por los aportes que nos dan acá los viernes en el programa de la edición especial de este programa, de edición especial. A usted, amigo que nos sintoniza, gracias, continúe con nosotros, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, les agradezco. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.